oxígeno, sirve para procesos del desarrollo de nuestro sistema nervioso, actúa a nivel de receptores postsinápticos, ¿no? Para lo que es el desarrollo de la memoria, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces pasó, pero sigo teniendo anemia, tengo anemia infantil. Entonces un poquito que nos abrimos y dijimos, oye, pero acá también tiene que intervenir el ginecólogo, la obstetriz, ¿no? Porque si el niño tiene anemia es porque la mamá tiene anemia. Y este trabajo, que es una revisión, ¿no? Cochrane, se ve, ¿no? La prevalencia de anemias de acuerdo, si la mamá tiene o no tiene anemia, con un valor estadísticamente significativo, ¿ya? Se ve mamás con anemia, niños, ¿no? Hijos de mamá con anemia, el 30% de estas mamás con anemia van a tener niños con anemia, ¿no? Porque ¿quién le va a pasar el hierro? Porque antes decíamos, solamente hay que dar hierro a los que no han recibido el pasaje de hierro, ¿no? La ferritina que le da la mamá en el último trimestre. Entonces solamente todos los prematuritos deben tener administración de hierro desde su primer control. Pero sin embargo, de acuerdo a esta revisión Cochrane, vemos que no. Que los hijos de mamás con anemia, ¿qué depósito de hierro le va a entregar al niño? Ninguno. Entonces sí tiene una significancia estadística, ¿ya? Entonces otro factor de riesgo no solo es dar hierro profiláctico desde el primer control al niño prematuro, sino también a aquel niño cuya mamá tiene un estado de deficiencia de hierro. Entonces eso se está tratando de trabajar recién, todavía no está en la norma técnica. Lo que les había explicado, el recién nacido a término y el prematuro, eso sí ya ustedes lo saben, un niño prematuro, generalmente los depósitos de hierro se dan en el último trimestre del embarazo, si nació pues antes del de completar los 3 trimestres, no va a tener depósitos de hierro y va a ser sensible, ¿no?, a tener anemia el pequeñito. ¿Por qué hay mayor prevalencia de anemia en los primeros meses de vida? Otra vez se mal... ¿no? ¿Por qué? Porque el recién nacido a término, que ha recibido hierro, porque la mamá tiene depósitos de hierro, sus depósitos disminuyen y desaparecen al 6º mes. Por eso que la prevalencia de anemia a partir de los 6 meses se incrementa. Es por eso que en la norma técnica ahora, gracias a esto, se está poniendo dosaje de dice hemoglobina hematocrito, debería decir hemograma, y ferritina en el 6º mes. Eso sería lo ideal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el intestino del pequeñito todavía es inmaduro y no puede absorber el hierro. Pero como nosotros sabemos, la gran biodisponibilidad del hierro de la leche materna llega a 75%. Ningún alimento tiene eso. Entonces debemos promover la lactancia materna exclusiva. Ahora, ¿qué pasa si el niño tiene deficiencia de hierro en el periodo neonatal? Los americanos, cuando han hecho el manejo de hierro, dijeron, vamos a dividir menores de 6 meses y niños de 6 meses a 24 meses, porque nuestro objetivo es que en esos famosos 1000 días tengan depósitos de hierro adecuado. Entonces los americanos los separaron, menores de 6 meses. ¿Qué sucede si el niño tiene depósito de hierro disminuido en el periodo neonatal? ¿Qué áreas del sistema nervioso se alteran? El hipocampo. Y el hipocampo tiene que ver con el aprendizaje y la memoria. Entonces, todo pequeñito que en el periodo neonatal tuvo déficit de hierro, será un pequeñito que no tendrá, ¿no?, un nivel adecuado de aprendizaje y de memoria. Lo vamos a ver más adelante con otras diapositivas. Entonces, ¿el hierro interviene solamente como transportador de hemoglobina? No. Si bien es cierto, esa es su principal función, pero tiene otras funciones muy importantes que tienen que ver con la función cognitiva, con el rendimiento académico gracias al desarrollo del hipocampo, interviene también en lo que es el sistema inmunológico, en el crecimiento y rendimiento físico, en el estado de ánimo y también en la regulación de temperatura. Entonces salgamos de esta exposición con ese concepto de que hierro solamente es para transportar hemoglobina. No es así. Tiene
7 u 8 funciones más importantes. Esto es del Congreso de la Academia Americana, a la cual tuve la oportunidad de ir, donde los americanos mencionaban que el niño debe tener nutrientes adecuados para desarrollar su sistema nervioso, y empezaron a hablar de los famosos 1000 días. Y mencionaban que debe tener adecuado nivel de macronutrientes y también de micronutrientes. Y dentro de los micronutrientes, los más importantes, los resaltaban el hierro, el zinc, el cobre, el yodo, pero sobre todo resaltaban al hierro, ¿no? Y aquí, gracias a sus trabajos de investigación, ¿no?, vieron de que el hierro intervenía a nivel de lo que es procesos sinápticos como cofactor para el proceso de mielinización del cerebro. El niño cuando nace con la vía piramidal, sí, pero sí en la mielinización. Para la mielinización interviene la citocromo oxidasa, y la citocromo oxidasa tiene como cofactor importante al hierro. Si existen niveles bajos de hierro, la citocromo oxidasa no funcionará en el proceso de mielinización. Por lo tanto, el niño puede tener una disminución en la habilidad motora, motora gruesa, motora fina. Y así nos mencionaban una serie de enzimas que intervienen en el neurodesarrollo y que no van a actuar al 100% si es que existe déficit de hierro, ¿no? La tirosina hidroxilasa, ¿no? Y así, miren la cantidad de estudios que ellos lo expusieron, ¿no? 50 estudios que demostraban que un déficit de hierro intervenía en un desarrollo anormal del cerebro. O sea, esto ya no es que yo lo digo. Existen estudios científicos con evidencia científica de que si no existen niveles adecuados de hierro, el niño no desarrollará sus facultades en los famosos 1000 días. ¿No? También se vio que el hierro interviene a nivel de los receptores dopamina, a nivel de membrana postsináptica, actuaba a nivel de los receptores D2. La dopamina interviene en el proceso de aprendizaje, en lo que es la en el proceso de sinapsis. Puede existir niveles adecuados de dopamina, pero si el receptor está disminuido, porque el hierro está disminuido, no habrán los adecuados procesos sinápticos, por lo tanto no se desarrollarán todos los procesos cognitivos que el niño tiene que desarrollar. Y acá tenemos un estudio muy bonito en donde relacionaron el IQ, ustedes saben, el índice de inteligencia, ¿ya? Entonces, teníamos acá que el niño normalmente debería tener un IQ más de 100. ¿Qué pasaba con los niños que tienen deficiencia de hierro crónica en esos 1000 días? Miren cuánto de IQ tienen, va disminuyendo. Y estos son estudios científicos comprobados de que el hierro interviene en el neurodesarrollo. Y acá tenemos una publicación de Lancet, ¿no?, para demostrarles de que todo el proceso de neurodesarrollo se da en los famosos 1000 días. Incluso se empieza a dar 8 semanas antes de que el niño nazca, ya se están dando los procesos de migración celular, los procesos de mielinización, de sinapsis, que son importantes para el neurodesarrollo, con sus diferentes cortezas, ¿no? Acá está cómo todas las cortezas prefrontal, temporal, parietal se desarrollan en estos famosos 1000 días. Por lo tanto, nosotros vigilemos que nuestro niño esté nutrido con los micronutrientes necesarios para este neurodesarrollo, y no solo nutrido, ahora también es muy importante el estímulo que nosotros le damos, que intervengamos tempranamente. Aquí tenemos, vuelvo a repetir, cómo el hierro interviene a nivel del hipocampo, interviene a nivel de lo que es la sinaptogénesis, porque actúa a nivel de receptores postsinápticos, interviene en la formación de mielina. Ya les mencioné que era un cofactor importante, por ejemplo, de la citocromo oxidasa. La deficiencia de hierro, dietas que están disminuidas en hierro, que van a condicionar que haya una disminución, ¿no?, en todos estos procesos de desarrollo.
Y acá tenemos diversos estudios, uno de Rocagliolo. Él estudió el desarrollo del sistema nervioso hace más de 20 años con lo que le llamaban tiempo de conducción. Entonces hacía potenciales evocados. Por ejemplo, los chilenos hicieron muchos estudios de potenciales evocados auditivos, ¿no? Y miraban que los niños que tenían anemia tenían potenciales evocados más prolongados, a diferencia de un niño que no tenía anemia. Entonces, de esa manera ellos demostraban que había una mejor mielinización en los niños que tenían niveles adecuados de hierro. Y acá está lo que les estaba mencionando, a nivel del proceso sináptico. ¿Qué sucede? El hierro interviene a nivel de 3 receptores postsinápticos, de neurotransmisores que son muy importantes para el desarrollo de la inteligencia: la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. La deficiencia de hierro produce deficiencia de los receptores tanto de serotonina como de noradrenalina. También la deficiencia de hierro produce disminución del receptor D2R, le llaman, que es un receptor postsináptico que interviene en lo que son los procesos de sinaptogénesis. Entonces, una deficiencia de hierro produce disminución de los receptores postsinápticos. Por más que estén bien en niveles adecuados nuestros neurotransmisores, si es que estos receptores no están, no va a haber los adecuados procesos sinápticos. Aquí vemos igual el GABA, disminución de receptores de GABA. ¿Y qué tiene que ver el GABA? Con la coordinación, con la memoria. La serotonina, igual, deficiencia de hierro produce disminución de los receptores de serotonina. ¿Y dónde actúa esto? A nivel de hipocampo, núcleos reticulares del tálamo. Por lo tanto, niño con déficit en el aprendizaje espacial, en la memoria y en el aprendizaje. Y acá tenemos un estudio de resonancia magnética de 2 niños diferentes. Un niño que tiene niveles adecuados de hierro, donde vemos que hay una adecuada captación. Y acá tenemos un niño donde tiene déficit de hierro y donde vemos que hay zonas hipocaptadoras. Entonces, de esa manera también, a través de estudio de neuroimágenes, demostramos cómo el hierro interviene en el neurodesarrollo. Lo mismo, aquí los americanos demuestran, son procesos sinápticos, ¿no?, donde un niño que tiene déficit de hierro tiene procesos sinápticos disminuidos, a diferencia del niño que sí tiene niveles adecuados de hierro. Aquí tenemos otro estudio del New England, ¿no?, donde vemos cómo el desarrollo, ¿no?, cognitivo en escolares sí se ve directamente, ¿no?, disminuido en aquellos niños que tienen disminución de hierro. Otro estudio, ¿no?, del Pediatric Review, donde vemos cómo aquel niño que tiene déficit de hierro tiene problemas en las áreas de matemática, de lectura, de escritura y también en lo que es el desempeño motor. Otra revisión del Cochrane, ¿no?, en donde vemos lo mismo, un IQ adecuado en aquel niño que ha tenido niveles adecuados de hierro, a diferencia de aquel niño que ha tenido una deficiencia crónica de hierro, ¿no? Entonces, según este estudio, se ve cómo aquel niño que tiene niveles bajos de hierro tiene IQs que van por debajo de 75. Y la verdad que es un engaña, muchachos, los famosos micronutrientes que habla tanto el ministerio. Número 1, el hierro, para que sea absorbido, necesita estar solo. Como les digo a mis alumnos del pregrado, el hierro no puede tener competidores para su absorción. La biodisponibilidad del hierro, la mucosa intestinal solamente absorbe un 20-25%. Y si yo hago caso a los famosos micronutrientes, que fui la primera crítica, cuando los del ministerio me mencionaban de los micronutrientes, se hizo saber. El hierro no puede ser absorbido con tantos otros cofactores. Agregar zinc, ácido fólico, vitamina A, vitamina C, este hierro no se absorbe. No va a ser absorbido. Entonces, ¿qué estamos dando? Por eso, pues, tenemos en estos 10 últimos años que tanto se ha difundido los famosos micronutrientes, niveles de hemoglobina que siguen igual, no mejoran. ¿Por qué? Porque seguimos engañando a nuestra sociedad. Estas famosas chispitas,
son donaciones de países que no lo usan, a países como el nuestro. Entonces no engañemos a nuestros niños dando estos famosos micronutrientes. Prefiero que le digan, señora, coma su sangrecita, coma su hígado, coma su vaso, que estar administrando estos famosos micronutrientes. Bueno, y acá tenemos el hierro, también se les mencionó. El hierro como sulfato ferrosa tiene muchos efectos secundarios. Señores, no sigan administrando sulfato ferroso. Felizmente ya en estos 2 últimos años ha habido un mayor libertad para que el médico ¿no? prescriba cuál es el hierro que menos efectos secundarios tiene. Este ha sido un estudio que se hizo acá, ¿no? Sobre la administración de hierro en el Hospital del Niño, ¿no? En donde se vio la tolerabilidad de hierro sulfato y hierro polimaltosado, ¿no? Y se vio que era mejor tolerable el hierro polimaltosado. Y termino mi exposición con esta famosa frase: lo más grave es que hay evidencia que el déficit psicomotor no es corregible si la anemia ferropénica ocurre en los primeros 2 años de vida, los famosos 1000 días. Y esto está en una revisión del Cochrane del año 2008. Por lo tanto, si yo no consigo revertir estos cuadros de déficit de hierro en los primeros 24 meses, en el último trimestre de gestación, ese niño ya no desarrollará esas capacidades porque perdió su periodo de oportunidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Doctora Rivera, felicitarle por la ponencia, muy excelente. Tengo que acotar y a la vez preguntar. En mi centro de labores, en el Hospital del Niño, en aquel tiempo el ministro de Salud, Abel Salinas, nos visita y se reúne con el servicio de endocrinología, en la cual es encabezado por el doctor Carlos del Águila. Se reúne y le dice muy preocupantemente qué hacemos con los altos índices de anemia que tiene el Perú, ya que es un problema de salud pública. Debido a esto, el doctor le responde, ¿no? Carlos del Águila le responde: tenemos la solución. Y es simple: sangrecita, hígado, vaso. De repente por ahí tenemos el sulfato ferroso. Pero aún así, teniendo la solución, los índices siguen subiendo. Entonces de pronto es donde dicen: llamemos a salud mental, ¿qué es lo que pasa? Y es cuando viene una investigación que hicimos como un estudio piloto. Es una hipótesis que tenemos, más no una solución tangible, ¿correcto? Pero es importante que usted, como miembro de este comité de la lucha contra la anemia, lo tomen en cuenta. Nosotros hicimos en el año 2016 y 2017 un seguimiento de los niños de 0 a 5 años que tienen anemia. Pero nosotros hicimos un estudio correlativo y comparativo: familias disfuncionales y familias funcionales. Estos nutrientes, que son la solución, eran mejor aplicadas en familias funcionales que en familias disfuncionales. ¿Por qué? Acá viene el aspecto emocional. Hay una inhibición de recepción de nutrientes en las familias disfuncionales, además de las creencias irracionales que hay, a comparación de familias que tienen creencias, se podría decir, dentro de lo considerable, racionales. Había una mejor predisposición del padre a que el niño esté mejor sano. Es decir, hay que de alguna manera ver el proceso cognitivo del adulto, del papá, el para qué quiere educar a su hijo. Y eso sí me parece crucial en la medicina, porque solución hay en la anemia. Tenemos la sangrecita, tenemos el hígado, y yo no entiendo por qué el papá, cuando sale un ministro a decir, por ejemplo, ¿no? A ver, un X, ha salido la vacuna tal, yo no entiendo por qué el papá no sale a vacunar a su hijo. Hay una desobediencia, y esta desobediencia del padre se debe a que hay un clima disfuncional. Cuando hay un clima disfuncional del padre, los hijos son los afectados, son los populares chivos expiatorios. Entonces, de repente tomarlo en cuenta, de repente tomar en cuenta que la solución a nivel de salud tenemos, hablando en términos médicos, y posiblemente el problema esté en salud mental. El otro punto es, no me quedó claro, dijo que no es contraproducente la ingesta de sulfato ferroso. Eso sí no me quedó claro. Si por ahí escuché mal, me lo aclara. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Bueno, lo que usted dice es cierto, ¿no?
Si todos no nos ponemos la camiseta, no vamos a vencer este problema que es tan fácil de vencer. Como usted dice, orientando nutricionalmente a la mamá, a la familia, se puede vencer este problema. Dándole 2 cucharitas de sangrecita en su comida diaria, se solucionó. El problema es que no nos ponemos la camiseta, no difundimos este problema. Recién en estos 2 últimos o 3 últimos años es que sale ya en los spots publicitarios que tenemos anemia, los políticos, los congresistas, venzamos la anemia infantil. O sea, yo creo que ya estamos siendo conscientes de esto, ¿no? A mí lo que me ha gustado mucho este último año es que los colegios también ya formen parte. Era lo que no estaba, hasta ahorita existe un divorcio entre el Ministerio de Salud y Ministerio de Educación. Cuando nosotros dijimos, ¿y cómo vencemos esto? ¿Es solamente darle sangrecita, hígado a este pequeñito, o el problema va más allá? Existen, ¿no? Tuve la oportunidad de ser invitada por la Sociedad de Ginecología, porque tenían que ellos intervenir, ¿no? Y dar el mensaje de que si ellos no actuaban con aquella mujer adolescente en edad fértil, haciéndole su tamizaje, administrando hierro, haciendo conciencia ahí, no cuando la mamá ya tiene la anemia, peor aún cuando el niño ya lo tenemos nosotros, ¿no? Este circuito viene antes, desde la sociedad, desde que nosotros formemos conciencia. Lamentablemente todavía no tomamos conciencia de ello. Entre nosotros mismos, entre profesionales, no tomamos conciencia. Eso es con respecto a la parte de la sociedad. Si la sociedad toma conciencia de este problema, podemos vencerlo. Pero si no tomamos conciencia, como usted dice, puedes darle el hierro, le das toda la consejería. Si no lo asume, ¿no? Entonces tenemos que seguir difundiendo. El estudio que se hizo ya hace muchos años, más de 10 años, era comparar el sulfato ferroso con el hierro polimaltosado en cuanto a efectos secundarios. Como es sabido, ¿no? El sulfato ferroso produce más estreñimiento, más dolor abdominal, y eso se demostró con el estudio, pero para nada me estoy refiriendo a que no es efectivo. Es igualmente efectivo este hierro con la otra sal ferrosa. Sin embargo, tiene, según el estudio que se hizo en el Hospital del Niño, ¿no? Y otros estudios más efectos secundarios, ¿no? Entonces, ojalá que de aquí se pueda partir y ustedes puedan difundir que este es un problema de salud pública en nuestros niños menores de 2 años, y sigamos difundiéndolo, no solamente entre colegas, a nuestra amiga la profesora, a nuestra vecina, ¿no? Y todos tomemos conciencia para poder vencer estos indicadores altos que tenemos de anemia infantil. Y ver que no solo interviene en transporte de oxígeno, sino interviene en el neurodesarrollo de nuestro pequeño. Y como les he podido mostrar, existen infinitos estudios sobre eso. Gracias. Bueno, agradecerle a la doctora por su brillante ponencia, y de parte del cuerpo médico le entregamos un certificado de ponente. Muchas gracias, doctora Olivera. Bueno, a continuación tenemos la presencia del doctor Vicente Cruzate. Él nos trae el tema de síndromes genéticos asociados a talla baja. Él es genetista del Hospital San Bartolomé, para lo cual lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. El día de hoy, creo que soy un poquito más bajo. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre talla baja sindrómica. ¿Se escucha bien al fondo? ¿No? ¿Ahí se escucha mejor? Creo que tengo que pegarme más al micro. ¿Ahora mejor? Ok, listo. Bueno.
Bueno, el día de hoy lo que vamos a hablar es un poco sobre talla baja sindrómica. No pretendo abarcar todo lo que es talla baja porque, como ustedes mejor que yo conocen, tiene un rol preponderante no solamente el pediatra, sino también el pediatra endocrinólogo. Lo que les traigo es conversar un poco de lo raro, ¿no es cierto? Esas tallas bajas que cuando uno los mira en el consultorio dice, este chiquito algo tiene de raro, ¿no es cierto? De repente la orejita, de repente la parte hay algunos síndromes que sí nosotros rápidamente los asociamos, ¿no? Por ejemplo, un síndrome de Down, yo creo que a nadie se les va a escapar, ¿no? Ni una trisomía del 18, un Edward o un Pató, tampoco una trisomía del 13 no se nos va a escapar, ¿no? Porque ya tenemos cierta experiencia diagnosticando ese tipo de síndromes. Pero hay algunos síndromes que son monogénicos y que eso sí, ¿no? Eso sí tenemos algunas dudas. Entonces recurrimos al especialista, en este caso al genetista. Como les dije, a veces lo miramos y decimos, estas orejitas están medio raros, o de repente este puente nasal está muy chato y muy deprimido, o de repente tiene un poco de hipertelorismo, o de repente vemos por ahí una clinodactilia o una braquidactilia, no lo sé. O sea, tantas cosas que con ese detalle o algunas anomalías que pueden ir no solamente una, sino varias más, y nos preguntamos, ¿este síndrome cuál será? Y nos ponemos a revisar en ese momento. Eso es lo que vamos a tratar de abarcar el día de hoy, ¿sí? Ok, entonces, bueno, básicamente lo que vamos a ver acá es el crecimiento, constituye uno de los mejores indicadores del estado de salud. Entonces, mejor que yo, ustedes saben que hay factores endógenos y hay factores exógenos. Los factores endógenos, uno de los más preponderantes son los genéticos, y dentro de los exógenos ya, pues ustedes muy bien saben que la parte afectiva tiene mucho que ver, ¿no? Esta es nuestra campana de Gauss. Entre mayor nos salgamos de las dos desviaciones estándar hacia los costados, pues mayor será el déficit de crecimiento. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Esto más o menos es un algoritmo diagnóstico de un niño con talla baja. No vamos a ver la parte de variantes de la normalidad, sí vamos a ver la talla baja patológica, no la desproporcionada, porque básicamente tendríamos que hablar de todas las displasias esqueléticas que hay, pero sí vamos a ver la proporcionada. Y dentro de la proporcionada, las cromosomopatías, como les dije, no las vamos a tocar porque es rápidamente distinguible. Pero sí vamos a ver estos síndromes dismórficos desde la etapa prenatal. Y vamos a dividir esta exposición en dos partes. Aquellas que tienen estaturas muy bajas, aquellas que van con estatura muy baja, y otras y sobre todo sin displasias óseas, y otra que va con una estatura digamos baja moderada, entre comillas, y que va con alteraciones faciales o alteraciones en los genitales. Y dentro de esos síndromes, el primero que salta a la vista es Cornelia de Lange. ¿Quién no ha visto en alguna oportunidad una Cornelia de Lange? Esta es una de nuestras pacientes estrellas del hospital, ¿no? Una niña con diagnóstico de Cornelia de Lange. Miren, la sinofridia, una de las características más peculiares de Cornelia de Lange. ¿Qué más tiene? ¿No? Estos niños van con microcefalia, van con implantación baja del cabello, pues van con las pestañas, es una de las características, miren acá, unas pestañas muy largas, ¿verdad? Tiene un filtro alargado, el filtrum, miren, muy alargado, los labios muy finos, ¿verdad? ¿Y qué más tiene? Pues tiene clinodactilia, tiene un pliegue palmar único y una implantación del pulgar baja. Este síndrome de Cornelia de Lange tiene, para ustedes los pediatras que hacen crecimiento y desarrollo, tiene sus propias curvas de crecimiento. Entonces, cuando ustedes evalúen un niño con Cornelia de Lange, busquen las tablas de Cornelia de Lange, ¿no? Para que puedan ver cómo va su crecimiento. Y esto se debe básicamente a una mutación monogénica. Acuérdense que dentro de las alteraciones genéticas tenemos dos grandes grupos.
aquellas que tienen que ver con trastornos cromosómicos, ¿no? Como por ejemplo las aneuploidías, ¿no? El ejemplo más típico es la trisomía 21, y los trastornos monogénicos, o sea, aquellos que tienen relación con un solo gen, ¿no? Cornelia de Lange en realidad está asociado a varios genes, por ejemplo, alteraciones en NIPBL, que representa el 60% de las alteraciones en Cornelia de Lange, está relacionado, bueno, está ubicado este gen en el cromosoma 5, pero también hay otros genes, como por ejemplo SMC1A, que representa el 5% de todos los casos de Cornelia de Lange, ¿no? Y HDAC8, que representa un 8%. Entonces, este es el primer síndrome que estamos revisando. Otro síndrome que está asociado también con talla muy baja es Rubinstein-Taybi. Yo creo que ustedes también en alguna oportunidad han podido observar un niño con Rubinstein-Taybi, y esta es una de nuestras pacientes con el síndrome de Rubinstein-Taybi. Miren qué es lo que les llama la atención. Primero es que estos niños tienen una discapacidad intelectual que va entre moderada a severa. Estos niños van con microcefalia, con braquicefalia, van con hipertelorismo y un puente nasal ancho. Y miren la característica de la nariz, ¿no? Tienen alteraciones dentarias, tienen un paladar ojival, y una de las características muy saltantes de Rubinstein-Taybi es el primer dedo, tanto del pie como de la mano. Lo tienen como un poco más grande, ancho, ¿no? Ancho y un poquito más grande. Este síndrome de Rubinstein-Taybi va asociado a un gen, o sea, es un trastorno monogénico, que el gen se llama CREB-B, que representa el 50 a un 60% de todas las alteraciones observadas en Rubinstein-Taybi, ¿no? Hay otro gen que es LP300, que representa más o menos entre un 8% de todas las alteraciones observadas en Rubinstein-Taybi. Hay un 30% de los casos de estos niños que aún no se ha logrado determinar qué tipo de alteración monogénica tiene. Puede ser que sea el mismo gen con una variante de significado incierto y que no se ha podido determinar que sea patológica, o otro tipo de gen. Este gen, que es el CREB-BBP, está localizado en el cromosoma 16. Otro síndrome muy característico con talla muy baja es Russell-Silver, o Silver-Russell, como ustedes lo quieran llamar, ¿no? En la literatura lo van a encontrar de las dos formas. Y este Russell-Silver va con retraso del crecimiento intrauterino, va con una microcefalia, va con una facie triangular, miren, y hay una característica en los Russell-Silver que tiene una desproporción en los miembros. Miren, este miembro está un poco más grande que este. ¿Se puede observar? ¿Sí? Entonces, aparte hay braquidactilia, hay manchas café con leche que podrían hacer el diagnóstico diferencial con una neurofibromatosis, ¿no? Hay hacen diaforesis estos niños, y la característica también, otra de las características es las orejitas. Miren, las orejitas las tienen rotadas hacia atrás y un poco con implantación baja. ¿A qué se debe? Se debe básicamente a una hipometilación de un gen, que es el ICR1, que está localizado en el cromosoma 11. Esta hipometilación se debe a lo siguiente: el gen que cuando está metilado está silenciado, en otras palabras, o sea, no ejerce una acción, mientras que cuando está hipometilado, es decir, puede ejercer una acción.
Otro de los síndromes característicos de talla corta es el síndrome de Short, y es un acrónimo. Short es un acrónimo de estatura baja, de hiperextensibilidad de las articulaciones, hay hernias umbilicales, O de depresión ocular, y R de anomalía de Rieger, que es el desarrollo defectuoso de la cámara anterior del ojo, que puede terminar en un glaucoma. Y TIT de dientes, porque hay retardo en la dentición, ¿no? Una característica muy importante de los niños con síndrome de Short es que desarrollan lipodistrofia parcial, es una cara triangular, fácilmente podemos confundirnos con un Russell Silver, ¿no? Tiene frente prominente, ojos un poco hundidos, ¿verdad? La nariz con punta estrecha, las alas de la nariz pequeñas, y el mentón también tiene un poco de retrognatia. Y miren los labios muy finitos en este niño, miren esos labios, y miren estos también, muy finos. Se ha encontrado que el síndrome de Short está relacionado a un gen que es PIK3R1, que tiene que ver con una enzima que es la proteinquinasa. No se ha encontrado muchos casos de síndrome de Short, solamente se han encontrado en 16 familias, y se ha visto que hay una mutación muy recurrente dentro de las 16 familias reportadas. Solamente se ha encontrado a esta variante patogénica en 10, o sea, es muy frecuente. Es un cambio de una citosina por una timina en la posición 1945 del gen, ¿sí? Otro síndrome relacionado con talla baja es 3M. 3M básicamente es un síndrome, miren las características, casi tiene una hipoplasia mediofacial, ¿verdad? Tiene una cara triangular, anormalidades faciales, básicamente con un abombamiento frontal, tiene una nariz, miren, muy carnosa, tiene una flexibilidad muy peculiar en estos niños, que los lleva a una hipermovilidad articular, ¿no? Hay una clinodactilia del quinto dedo, hay un cuello y un tórax corto, ¿no? Miren el tórax y el cuello muy corto. Hay como les digo, una micrognatia también, y unos labios muy gruesos en anteposición al síndrome anterior. Miren estos labios. No. Está relacionado en realidad a varios genes el síndrome de 3M. Por ejemplo, tenemos el CCDC9, es un gen que está localizado en el cromosoma 19 y que representa más o menos un 5% de todas las alteraciones, mientras que el CCR7 representa más o menos un 75% de todas las alteraciones y está localizado en el cromosoma 6, mientras que el gen 6D23, que representa un 10% de todas las alteraciones de 3M, está localizado en el cromosoma 2, donde ustedes pueden ver la flecha amarilla, que no se nota muy bien en todos los cromosomas, es la ubicación del locus donde está ubicado el gen. Por ejemplo, esto es el centrómero, entonces tenemos el brazo P y el brazo Q. Entonces, si buscamos este gen, lo vamos a encontrar en el brazo Q, es decir, en el brazo largo, pero como es el cromosoma 2, acuérdense, en los primeros cromosomas 1, 2, 3, los brazos son casi similares, o sea, son iguales, equidistantes, tanto el P como el Q. Por eso el centrómero está casi en medio. Pueden ustedes ver que está en el brazo Q, ¿no? Y pueden ustedes ubicar las bandas también, ¿no? Banda 1, banda 2, banda 3 está, ¿no? Otro síndrome relacionado con talla muy baja es el enanismo de Mulley-Bray. El enanismo de Mulley-Bray, pues miren, tiene
estas características. Es un niño que casi no gana mucho peso y tiene una característica en las radiografías, tiene una cardiomegalia y tiene pues unas deformidades óseas que pueden llevar a fracturas, ¿no? El gen que está relacionado es el gen BRAIN, está ubicado en el cromosoma 17. Este es un síndrome relativamente frecuente, es el síndrome de Du Bois. Du Bois está relacionado con dos genes, básicamente, uno que está ubicado en el cromosoma 5 y el otro que está ubicado en el cromosoma 13, que es el del cromosoma 13 es el IG4 y el del cromosoma 5 es el NSLI-N2. En realidad se está postulando que Du Bois tendría relación con estos genes. Este síndrome es de un carácter autosómico dominante, es decir, la probabilidad de tener un embarazo con el mismo síndrome en una mujer con Du Bois es del 50%. Cuando es autosómico recesivo, la probabilidad es menor, es del 25%. Ellos tienen una cara pequeña, triangular, frente alta, ¿no? Tienen microcefalia. Estos individuos van con una discapacidad intelectual, tienen una hiperactividad y autismo, ¿no? Hay alteraciones en el habla, tienen defectos en la columna, en la parte tanto sacra como coxígea, hay criptorquidia y hay una característica importante en el síndrome de Du Bois, que estos niños tienen mayor predisposición a leucemias y linfomas. El otro síndrome relacionado a tallas muy bajas es el síndrome de Bloom. Y una característica que acá sí se puede ver, ¿no es cierto? Las telangiectasias faciales, ¿no? Pueden observarlo ustedes, es un eritema telangiectasio en forma de alas de mariposa que se localiza en el rostro. Acá en realidad no nos ayuda mucho, pero sí lo podemos ver acá en el dorso de la nariz, ¿no? Y en realidad el síndrome de Bloom no es que es un síndrome que está relacionado a una inestabilidad cromosómica. Hay una falla en un mecanismo de reparación del ADN, ¿no? Y una de las características, como les dije, es el eritema telangiectasio, que es fotosensible, ¿no? Y estos niños tienen una alta susceptibilidad a las infecciones y una predisposición a desarrollar neoplasias, ¿no? Es de un carácter autosómico recesivo y el gen que es responsable de esta alteración es BLM, ¿no? BLM que, como les dije, tiene una alteración en los mecanismos de reparación del ADN. Otro síndrome relacionado a talla muy baja es el síndrome de Sickle. Sickle va con microcefalia. Miren la característica de la nariz. El lóbulo o la punta de la nariz es grande y va tirado hacia adelante, mientras que las alas de la nariz van hacia atrás. Otra de las características es la micrognatia, ¿no? Ellos van con anormalidades en el sistema cardiovascular, hematopoyético, endocrinológico y del sistema nervioso central. Y van con una discapacidad intelectual, ¿no? Hay genes que se están buscando la relación con el síndrome de Sickle, pero que tienen que ver mucho con la microcefalia primaria autosómica recesiva. Entonces, miren la cantidad de genes
no los vamos a detallar, pero mientras que para microcefalia primaria autosómica recesiva ya se sabe más o menos en qué porcentaje están presentes estos genes, para síquel solamente hemos podido identificar o determinar estos genes, pero en función al número de familias, ¿no? O sea, quiere decir que este síndrome es relativamente infrecuente y solamente podemos establecer estadísticas en función a los casos que se han presentado. Otro síndrome es el síndrome de Haller-Streiff. El síndrome de Hallermann-Streiff, ustedes pueden ver una característica muy peculiar, una cara redonda, con una micrognatia, con una nariz adelgazada, ¿no? Como les dije, hay una hipoplasia de la mandíbula, el cabello es muy fino, una frente amplia, hay presencia de telangiectasias, ¿no? Hay estrabismo, catarata, y hay una hipotricosis, hay una microftalmia bilateral, miren la característica, hay una microftalmia bilateral, y hay un paladar ojival. No se sabe en realidad cuál es el gen que está ocasionando este tipo de síndrome, solamente hay algunos casos que han sido reportados. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los genes, sobre los síndromes que están relacionados a estatura baja moderada y que van además con anomalías faciales y anomalías genitales. Estos síndromes de repente son mucho más conocidos para ustedes, como por ejemplo el síndrome de Smith-Lemli-Opitz, ¿no? Smith-Lemli-Opitz, como ustedes saben, es un síndrome que está relacionado con la falla en la síntesis del colesterol, ¿no? Está relacionado a un gen que tiene que ver con la síntesis del colesterol, que está ubicado en el cromosoma 11 y que tiene una peculiaridad, que es autosómico recesivo. Es decir, cuando hay cuando ustedes hacen la historia clínica y preguntan por consanguinidad, hay mayor riesgo, si están sospechando de Smith-Lemli-Opitz, de que esta sea la causa. ¿Qué vamos a encontrar en ellos? Discapacidad intelectual en el 100% de los afectados, hay microcefalia, ¿no?, en el 90% de todos los afectados, y en un 5% de los pacientes con Smith-Lemli-Opitz se ha descrito holoprosencefalia, ¿no? Además, van con una fusión del segundo y tercer dedo, es decir, una sindactilia. Miren acá, en el pie, fusión del segundo y tercer dedo, igual acá. Hay sindactilia, microcefalia. Puede haber polidactilia, hay una hipotonía en el 50% de los niños, hay anormalidades en los genitales en el 50% de los niños, y además estos pacientes con Smith-Lemli-Opitz van con anormalidades cardíacas en los pulmones, en los riñones y en el hígado, ¿no? Otro síndrome interesante es el síndrome de Kabuki. Entonces, el síndrome de Kabuki está caracterizado por una eversión palpebral inferior. Miren, acá se puede notar mejor una eversión del párpado inferior. Hay fisuras palpebrales largas, cejas arqueadas, ¿no?, pestañas largas. La esclerótica es un poco azulada, ¿no?, la punta de la nariz plana. Miren la característica de la punta de la nariz con las narinas evertidas. Puede haber presencia de fisura del labio palatino, ¿no?, y una dentadura normal. ¿Cuál es el gen relacionado al síndrome de Kabuki? Tenemos el
KDM1A, que representa la minoría, pero el que está más relacionado es el KMT2B, que representa el 75% de las alteraciones encontradas en Kabuki. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en el cromosoma 12, en el brazo Q, ¿no? En el brazo Q, es decir, en el brazo largo, en la banda 1. Otro síndrome que seguro que ustedes se habrán topado en alguna oportunidad es el síndrome de Williams, ¿no? El síndrome de Williams, esta es nuestra pacientita estrella del hospital. Es una paciente que viene de Venezuela y la alteración es una deleción de una región específica del cromosoma 7. Entonces en realidad es una deleción del brazo largo de la banda 1. Es una pérdida, cuando hablamos de deleción hablamos de una pérdida de material genético que ya la han podido determinar hasta la medida de esa pérdida de material genético. Va entre 1.5 a 1.8 megapares de bases, ¿no? Ese es el segmento que se pierde. Y existen sondas para hacer una técnica que se llama FISH. FISH es hibridación in situ. Y esa sonda puede reconocer, si es que no emite una fluorescencia, la pérdida de esa región en específica. Y nos estaría dando el diagnóstico del síndrome de Williams. Otra técnica importante para hacer el diagnóstico de síndrome de Williams es el array-CGH, ¿no es cierto? O los microarreglos. Microarreglos encuentra el 100% de todas las alteraciones si es un Williams, y FISH también, porque se hibridiza con la región en específico. Otro síndrome importante y muy conocido es el síndrome de Noonan, ¿no? Que algunos lo conocen como pseudo Turner, ¿no? Este es nuestro paciente ya conocido con un síndrome de Noonan, ¿no? Y una de las características de estos niños, y justo estaba conversando hace un par de días con el papá y la mamá sobre todo, me decían: doctor, ¿y por qué qué tipo, si es un trastorno genético, por qué no se transmite de generación en generación? No tendrían que hacernos, decía el papá, no tendrían que hacernos un examen a mí como papá y a mi esposa como mamá. Entonces, la respuesta es que estos niños son infértiles, ¿no? Entonces no se pueden reproducir, quedan como casos esporádicos, pero es un trastorno genético, ¿no? En una variedad de genes que se han encontrado. Otro síndrome importante es el síndrome de Costello. Perdón, doctora, ¿cómo vamos de tiempo? Yo a veces me paso. Doctora, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Sí? Ya, sí. Vamos a avanzar un poquito. Son muchos síndromes que están relacionados con síndrome de tallas bajas, y Costello es uno de ellos. Es uno de los diferenciales, por si acaso, es uno de los diferenciales de Noonan. Miren, tiene frente amplia, tiene fisuras palpebrales como antevertidas, tiene un filtro largo, y está relacionado a la mutación en un gen que es HRAS, que tiene que ver en la vía de los RAS. Y muchos de ustedes habrán escuchado de las famosas rasopatías, ¿verdad? Las rasopatías no es nada más que alteraciones en genes de la vía del RAS, ¿no? Y HRAS es uno de los genes que está involucrado en esta vía. Solamente para que ustedes tengan esa precisión. Y se dan por mutaciones puntuales en este gen. Todos los casos de síndrome de Costello tienen que ir a un secuenciamiento.
Este es otro síndrome, el síndrome de Robinow, ¿no? Que tiene que ver también con varios genes. Miren, anomalías en los genitales, hipotricosis, tiene una cara plana, ¿no? Y lo que quiero, ya los 5 minutos que me está dando la doctora, es básicamente, después de haber visto lo raro de lo raro, algunos creo que síndromes pasarán toda nuestra carrera y no los vamos a poder observar, pero sí creo que todos los síndromes que tienen que cursar con talla baja deberían de tener un diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico en algunos casos no es solamente clínico, debemos de llegar al diagnóstico molecular. Y esto tiene que plantearse en base a 3 grandes tópicos: los hallazgos bioquímicos que encontremos, los hallazgos clínicos que debemos de plantearnos o de descubrir, y en algunos casos apoyarnos también con la imagenología y otros estudios más. Hacemos este algoritmo diagnóstico y planteamos un gen candidato. Ahora, el diagnóstico molecular puede darse de diferentes formas. Habíamos hablado que no íbamos a tocar la parte de las cromosomopatías, porque las cromosomopatías, aparte de que son muy frecuentes en nuestro medio, el diagnóstico lo vamos a hacer con citogenética convencional, es decir, con un cariotipo. Mientras que los síndromes que están relacionados a microdelesiones, como por ejemplo el síndrome de Williams o los trastornos monogénicos, es decir, alteración en un solo gen, necesitan otro tipo de diagnóstico o de ayuda al diagnóstico, que tiene que ver con la parte ya molecular. Y dentro de molecular tenemos la parte de citogenética molecular y tenemos varias pruebas que nos pueden ayudar, como FISH, como LMPA, como los microarreglos, o tenemos la parte ya del secuenciamiento. Tenemos 2 tipos de secuenciamiento, recuerden, el secuenciamiento Sanger y el secuenciamiento de nueva generación. Entonces, cuando estamos pensando en un trastorno monogénico, podemos pedir que nos secuencien, en todo, si es que tenemos la posibilidad de un secuenciamiento, un gen en específico, pero lo ideal es trabajar con paneles, ¿no? Por eso dice acá, secuenciación de genes en serie, es decir, buscar un panel de genes que estarían asociados en talla baja. Y ahí vamos a encontrar grandes diferencias en los diferentes laboratorios que nos ofrecen secuenciamientos a través de paneles. Algunos laboratorios para talla baja podrían estar ofreciendo entre 30 a 40 genes, mientras que otros laboratorios simplemente estarían ofreciendo entre 10 y 15 genes, dependiendo de cuánto tenga el alcance ese laboratorio.